unos cuantos versículos para aprender más de la palabra del Señor, y vamos a buscar en nuestra Biblia. ¿Alguien ha traído su Biblia? ¿Puede usarla? Sí, José Ángel puede proyectarlo para los que no han traído Biblia, bien. Pero siempre es importante llevar la palabra siempre. La palabra de Dios es nuestra espada, es quien nos va a defender. Nosotros no nos vamos a poner a dar, verdad, con bibliazos por ahí a diestro y siniestro, pero sí nos va a ayudar a que, abriendo la palabra de Dios, sabiendo dónde están las citas bíblicas, podamos defendernos contra las acechanzas de Satanás. Nosotros estamos aquí para hablar de la palabra del Señor, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la autoridad que tiene el creyente en Cristo. ¿Ven? Eso es lo que vamos a ver en esta noche, esta tarde. Y vamos a buscar Filipenses 2, lo ha leído Rosa antes, cuando empezábamos el servicio de adoración. Filipenses 2, 5 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios, que es lo que nos quiere decir en esta tarde. Mientras tanto voy a orar. Padre Santo, Padre amado, te damos las gracias, Señor, y te pedimos una vez más, Señor, que tú nos abras el entendimiento, que tú nos hables a nuestra vida, Señor, que tú nos enseñes en esta tarde qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros y las bendiciones que tú tienes guardadas para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Jesús dejó el cielo para tomar forma de hombre y vivir como uno más de nosotros. Muchas veces yo he oído a predicadores decir cómo tú puedes entender a una hormiga. Si no te haces como una hormiga, tú no vas a entender a una hormiga, ¿verdad? Pues así Cristo Jesús, cuando se hizo hombre, para entendernos y comprendernos nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Él pasó por todo eso. Pasó por lo que tú y yo hoy podamos estar pasando. Y Él se hizo hombre, tomó forma de siervo, dice la palabra de Dios. Acabamos de leerlo. En Hebreos nos hablan, capítulo 9, versículos 27 al 28, de que Jesucristo mismo también vino a entendernos, vino a comprendernos, vino a pasar aflicciones, vino a pasar por todo lo que nosotros estamos pasando. Y no hay nadie mejor que Él para comprendernos. Pero Él mismo también fue el sacrificio. Y nos lo dice en Hebreos. Vamos a leerlo. Si alguno lo tiene, quiere leerlo y compartir, pues podemos compartir, hermanos. Hebreos 9, 27 y 28. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Desea leerlo? Bien. 27 y 28, los dos últimos versículos del capítulo 9. Dice la palabra de Dios y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es preciosa la palabra de Dios cuando nos habla, dice en Romanos 10,
versículo 9. Romanos 10, versículo 9, dice, para los que le esperan, salvar a los que le esperan. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esas personas que declaran, esas personas que confiesan que Jesús es el Señor y que lo creen en su corazón, que Él se levantó de los muertos, será salvo. Y ya por esas personas va a venir un día nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos enseña en Juan, capítulo 1, versículo 12, que el Señor nos ha dado ¿qué? El derecho de ser hijos suyos. Eso lo pone en Juan 1:12. Pero el Señor Jesucristo en su palabra nos enseña que Él nos ha dado autoridad a los creyentes, a los que creemos en su nombre, para que en su nombre podamos hacer grandes cosas para la obra de Dios. Amén. Para la obra de Dios. Muchas veces buscamos nuestro propio beneficio. No, hay que buscar el beneficio de los demás, el beneficio de la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Que todos seamos salvos. Eso es lo que Dios quiere. Y si nosotros los cristianos, desde que murió Jesucristo, lo crucificaron, desde que se fundó la primera iglesia hasta la fecha, no se hubiese extendido el Evangelio, hoy por hoy no habría iglesia de Cristo. Porque si esos discípulos y esos 120 que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, lo podemos leer en Hechos en nuestras casas, en el capítulo 2 de Hechos podemos leer cómo vino el Espíritu Santo, y esas 120 se hubiesen quedado solo en Jerusalén, o simplemente no hubiesen predicado la palabra de Dios, hoy nosotros no tendríamos la oportunidad de ser salvos, porque no hubiésemos escuchado la palabra de Dios. ¿Así es o no? Por eso nosotros, nuestro mayor y principal objetivo, como creyentes en Cristo Jesús, es anunciar las buenas noticias de salvación a nuestros vecinos, a nuestros parientes, esa hermanita, ese hermanito, no en el Señor sino carnal, esos sobrinos, esos primos, esos padres, que no se vayan a una eternidad sin Cristo, que escuchen la palabra de Dios, que puedan ellos darse cuenta que el único camino a Cristo, al cielo, es Cristo. Amén. Eso es lo que deben entender nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. En el lugar donde vivimos podemos ser luz. Podemos reflejar la luz de Cristo, si así lo deseamos. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, 14:12 dice, de cierto os digo, esto fue Jesucristo hablando mismo, el que en mí cree, las obras que yo hago, que Él las hará también, dice la palabra de Dios, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él ya estaba despidiéndose, estaba dándoles las últimas órdenes o mandamientos a sus discípulos, y Él ya se estaba despidiendo de sus discípulos, y Él les estaba diciendo estas profundidades de la palabra de Dios. Vamos a buscar en Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, dice la palabra del Señor también. Y estas señales, amén. Sí, Señor, hermana, léalo. Amén. Tomarán en las manos y sanarán. Amén. Eso es lo que la autoridad y la potestad, el tesoro tan grande que nosotros tenemos, y a veces no nos damos cuenta de la autoridad que tiene el creyente. Pero seguimos leyendo la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Para tener autoridad en Dios, Dios quiere que seamos obedientes y que estemos sujetos a Él. Yo no puedo vivir una vida alegre, una vida haciendo lo que a mí me place y luego pretender tener autoridad en Cristo. Dios tampoco es un Dios del no. A ver, hay mucha gente que me dice, es que a ti, tu iglesia, bueno,
te prohíbe esto y esto y esto y esto, no. Todo me es lícito y yo con mi conocimiento y mi entendimiento veo que todo no me conviene. La palabra de Dios lo dice así. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. Entonces cuando uno empieza a ver las cosas del mismo objetivo, el espejo que Dios, del mismo prisma que Dios mira las cosas, pues va viendo qué cosas sobran en mi vida y qué cosas son necesarias en mi vida. ¿Y qué es necesario en mi vida? Cumplir los mandamientos de Dios. Dios no es, como he dicho, no es un Dios de no, 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 no. Dios es un Dios de sí, quiero que seas feliz, sí, quiero que seas salvo, sí, quiero bendiciones para tu vida, sí, sí, sí. Amén. Eso es lo que tenemos que mirar. Que Dios es un Dios de sí, un Dios de bendición, un Dios que te ama más que a la niña de sus ojos, un Dios que te venera, que te quiere para Él, para su gloria, para que anunciemos su voluntad, su verdad. Dice la palabra de Dios que en lo poco hemos sido fiel y en lo mucho nos pondrá entonces, cuando lo obedezcamos, cuando cumplamos sus mandamientos. Dios quiere que le sirvamos y hay muchas maneras de servir al Señor. Y tú, seguro que con la ayuda del Espíritu Santo encuentras algo que hacer para la obra de Dios. A mí me gusta ver un pueblo activo de Dios. O alguien que cante, alguien que predique, alguien que ayude al necesitado, alguien que haga danza, alguien que haga teatro, que estemos activos. Que no solamente vengamos aquí, escuchamos las palabras que una persona me tiene que decir o me va a decir y luego me vaya. No. Yo quiero un pueblo de Dios activo, un pueblo de Dios que se ponga las pilas y que diga, yo estoy aquí, Señor, úsame tú para lo que tengas que usarme, porque Dios te va a dar dones y talentos y seguro que ya te los ha dado y que están ahí guardados y que están esperando que tú los saques para que sea reflejada la luz de Cristo en tu vida. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor nos da la autoridad en su nombre. La autoridad del cristiano sobre los demonios. Sí, Señor. Miren, yo he estado, mi esposo con el pastor Eric, muchos lo conocen, otros no, echando fuera demonios, hermanos. Eso es algo muy fuerte, que todavía se me ponen los pelos de punta. Pero ¿saben qué? Que cuando uno tiene el Espíritu Santo le da poder y autoridad, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y el creyente tiene la autoridad, tiene la potestad de parte de Dios de echar fuera demonios. Y así lo dice la palabra de Dios. El Salmo 8 nos dice que hemos sido creados un poco menor que los ángeles. Quiere decir que la autoridad que tenemos no la tenemos por nosotros mismos. Me explico. Dios es el que nos la ha otorgado. Amén. Por eso he dicho los requisitos, estar bajo la voluntad de Dios. Así que, como dice el Salmo 8, somos un poco menor que los ángeles. Que quiere decir que como creación somos inferiores a los ángeles, por eso nuestra autoridad Dios nos la ha delegado, es delegada. Dios nos la ha dado a los verdaderos creyentes. Se les ha dado el poder contra Satanás. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, versículos del 1 al 2, 1 y 2. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, otra vez, leemos el ejemplo vivo de parte de nuestro Señor Jesucristo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Ese es el Señor de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en Mateo 18, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Hay autoridad en nuestras palabras? Hay autoridad. ¿Hay autoridad en nuestras oraciones? Hay autoridad. Amén. Hay poder de lo alto. En Marcos 6:7 nos dice, también llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos,
y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Otra vez, leemos la palabra de Dios, hay muchos versículos donde nos enseña, ¿verdad?, lo que habla de este tema en cuestión que estamos tratando en esta tarde. Dice la palabra de Dios también, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y de gracia recibisteis, dad de gracia. El evangelio, las predicaciones, las oraciones no se cobran. No os confundáis, no tiene precio. El poder y la autoridad de Dios no tiene precio. Aquellas personas que veáis que hay que dar dinero porque te ore, para que te libere, no lo creáis, porque no es de parte de Dios. Solamente aquel que llega con amor y te dice, tienes esta necesidad, voy a orar por ti. Ahí, en el nombre de Jesús, que tú veas que esa palabra viene desde lo más profundo del corazón de esa persona. Ahí es cuando están orando por ti. Verdaderamente. Esas oraciones van a ser contestadas, porque Dios no es un Dios sordo. Dios escucha nuestras oraciones. Dice en Santiago 4:7, este versículo me encanta. Santiago 4:7 me encanta. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Aleluya. Sí, Señor, someteos pues a Dios. Amén. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Someterse a Dios. Y de verdad no cuesta, hermanos. Es una bendición ser hijo de Dios, hija de Dios. Porque es tan hermoso saber que Dios te ama tanto, que es que no te cuesta ningún sacrificio decir, sirvo al Señor. Porque lo haces con tanto amor a nuestro Dios, con tanta gana, que es que lo haces, eres tan feliz. Yo soy feliz desde que conocí a Cristo. Él cambió mi lamento en alegría. Él me dio nueva vida, nueva razón para vivir, un consuelo en mi corazón que estaba herido. Y el Señor yo creo que tiene ese consuelo para ti también, nada más, esperando que tú se lo pidas. Ese amor está ahí, esperando que tú le permitas darte ese amor, porque Él te quiere, Él te ama, pero Él te respeta también. Él está esperando que tú se lo pidas. El verbo resistir sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente, colocarse frente a frente contra un adversario y mantenerse uno en su terreno. Cuando tú tienes ataques de Satanás, tú sabes que son ataques de Satanás. Tú le tienes que resistir con la palabra de Dios. Y él va a huir, va a decir, aquí no tengo nada que hacer. En esta vida, en esta persona, yo no tengo nada que hacer. Hay muchos testimonios de satanistas que Satanás les ha dicho que destruyan a un pastor o a un cristiano, un cristiano, y cuando han ido a hacerle daño a ese cristiano no han podido. ¿Saben por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo, más poderoso es el Espíritu Santo. Y los ángeles que acampan a nuestro alrededor, mayores y más poderosos que las huestes de maldad. Por eso nunca debemos de tener temor de estar de parte de Dios, porque Él es el victorioso. Él es el que nos da la victoria a nosotros. Dice que hay varias armas espirituales para tener esta autoridad. Y una es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso. Cuando tú nombras el nombre de Jesús, o cuando tú haces una oración en el nombre de Jesús, ten por seguro que Dios de alguna manera te va a contestar. Y cuando tú echas fuera demonios en el nombre de Jesús, con esa autoridad de parte de Dios, ese demonio no va a soportar estar enfrente tuyo y se va a ir. Dice en Hechos, vamos a leer una historia cortica, que fíjense hasta dónde puede llegar el ser humano. En Hechos capítulo 19, vamos a ponerlo en la pantalla mejor, 13 y 16, dice la palabra de Dios, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Vosotros quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquel Jesús que predica Pablo, o sea, ni ellos creían en el poder de Jesús y estaban intentando echar demonios en nombre de Jesús. Imagínase qué ignorancia, ¿verdad? De estos exorcistas ambulantes y dicharacheros que intentaban engañar, incluso usar el poder de lo alto sin creer. Es tremendo lo que dice la palabra de Dios. Dijo: a vosotros no os conozco, a Jesús conocemos, a Pablo también, pero a vosotros. ¿Y qué hicieron los demonios? Lo vencieron. Dice, salieron de aquella casa desnudos y heridos, porque no estaban predicando, no estaban reprendiendo realmente con esa autoridad que da la fe. La fe es la que hace que tú actúes con autoridad de parte de Dios. En el nombre de Jesús hay autoridad. Y vamos a leer Filipenses 2:9, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en su nombre es sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dice así: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Otra arma que tenemos los cristianos es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nos podemos defender. Si leemos en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, está la armadura de Dios. La armadura de Dios, la armadura del creyente. Si podemos buscarlo, podemos leerlo rápidamente. Y fíjense que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Sabiendo la palabra de Dios, así como Jesucristo, cuando fue tentado después de estar 40 días en ayuno y oración, esto está narrado en Mateo 4, capítulo 4, vemos como Jesucristo mismo le contestaba a Satanás con la propia palabra escrita, con la palabra de Dios. Dice, porque escrito está. Las 3 veces que le tentó, escrito está. Y entonces vemos que en la palabra de Dios hay autoridad, y podemos leer en Efesios, vamos a leerlo si alguien lo está leyendo, viéndolo ahí en pantalla. ¿Puede leerlo, por favor? Vamos a leer, así es, sí señor. Sigue. Gloria a Dios. Sigue, hermana. Lucha. De las tinieblas. De maldad en las regiones celestes. Aleluya. Y ahí sigue, si queréis leerlo en vuestra casa, sigue la palabra de Dios, pero hablando, ¿verdad?, lo que es la armadura, cada parte de la armadura que es. Y en el versículo 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, hermanos, y entendiendo la palabra de Dios,
podemos defendernos, podemos hablarle al mundo del Señor, podemos reprender las fuerzas del maligno. Amén. Podemos salir victoriosos. También hay otras armas, ¿verdad?, con las que las podemos usar. Está el ayuno y la oración, muy importante. Está la alabanza. Miren, cuando hay alabanza, cuando el pueblo de Dios canta a Dios, no puede estar el maligno aquí. ¿Saben por qué? Porque Él quiso la alabanza para Él. Pero Él no soporta que la alabanza sea para Dios mismo. ¿Entendemos esto? Por eso Él huye cuando ve que los cristianos cantamos al Señor. Nuestras armas más poderosas, la oración, la alabanza, la palabra. ¿Amén? Son tan importantes todas estas cosas que me da gusto de saber que no estamos solos y que en la batalla realmente el que va delante de nosotros es Dios. Y el que hace las cosas es Dios. Y el que nos usa es Dios. Al igual que Dios usaba a estos hombres, a estos discípulos, y ha usado a muchos cristianos a lo largo de mucha época y de muchas generaciones, hoy te puede usar a ti y me puede usar a mí. En muchas cosas, porque hay muchas áreas en el cuerpo de Cristo para servir a Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. No olvidemos eso. La Biblia se basa todo en esto, en creer en todo esto que la palabra nos enseña. La Biblia enseña que hay un fin para los demonios, y lo podemos leer en Mateo 25:41. Dice así la palabra de Dios: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sabemos ahora cuál es el final del maligno, de sus huestes? El lago de fuego. Ese es el final. ¿Saben cuál es el final de todo creyente? La vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La autoridad solo se encuentra en Jesús y nuestra salvación por medio de nuestra fe. Por la gracia somos salvos. No por obras que hagamos vamos a ser salvos, no vamos a ganar el cielo. Porque dice la palabra de Dios en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No dice cuando hagas buenas obras, cuando llenes una cesta de obras buenas, ahí te voy a dejar que entres al reino de los cielos. Dios no nos dice eso. Dios nos dice en su palabra que el único camino es su Hijo Jesucristo y la fe que nos agarra a esa roca viva y fuerte, poderosa, que es nuestro Señor Jesucristo. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó y que nos llamó a su gloria eterna. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu preciosa y bendita palabra, Señor. Tú nos das la victoria, Señor. Tú nos haces entender que somos importantes, que no somos cualquier cosita que el mundo desprecie, Señor, sino que tenemos un nombre, una identidad en ti, Jesús. Somos hijos tuyos, somos príncipes y princesas del reino de los cielos, porque tu palabra nos ha prometido darnos la corona de vida, darnos la vida eterna, esa vida que nos está esperando, Señor, si vencemos, si resistimos, si estamos hasta el final firmes. Palabra tuya es bendita en nuestros corazones, que nos riega el alma y nos hace sentirnos vivos, sentirnos importantes para ti, Padre mío. Tú nos amas con un amor eterno, con un amor profundo,
como no podemos entender con nuestra mente finita, Padre mío, pero que tú en tu palabra lo has dejado escrito para que podamos leerla y entenderla, Padre, para que sepamos las maravillas, los tesoros que tú nos tienes escondidos, guardados para nosotros, para que te los reclamemos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Dios mío, pidiéndote que salgamos de aquí edificados, vivificados y glorificando tu precioso nombre en nuestra vida. Que no salgamos de aquí como hemos entrado, Señor, sino que tu palabra haya hecho mella en nuestro corazón y que nos haya llenado hasta lo más profundo de nuestro ser. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Recordemos, Milca es la que